El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos a estar viendo desde el verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos el privilegio de poder presentarnos en esta noche delante de ti. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos, ya que nos has comprado con tu sangre preciosa. Nos redimiste, Señor, de pueblo, naciones y lengua, para hacernos un pueblo tuyo, Señor, celoso de buenas obras. Gracias, Señor, porque tu misericordia se ha extendido, llegaste a nuestra vida y nos diste esta tan grande bendición. Te rogamos que en esta noche tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, abra nuestro sentido para comprender tu perfecta voluntad. Padre, gracias te damos, nos sentamos a la mesa y decimos: danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos estado viendo referente al libro de Isaías, cómo Dios nos viene hablando a través del profeta Isaías, y hemos estado escuchando y con una pregunta de por medio: ¿quiénes eran estos que iban a reedificar, que iban a levantar, que iban a restaurar? ¿Quiénes eran estos? ¿De dónde salían estos? Entonces hemos estudiado este capítulo 61 del libro de Isaías para descubrir que justamente estos que iban a llevar a cabo esta tarea, la tarea de reedificar, de levantar y de restaurar, eran personas que eran inútiles para los demás, inútiles para la sociedad, los desechados de la sociedad. Y hemos estado viendo en el libro de Corintios a quién escogió Dios, a quién escogió Dios. No escogió a los sabios, no escogió a los inteligentes, no escogió a los que tenían 5 dedos de frente, sino que escogió el Señor a lo vil, escogió el Señor a lo que no es decir, lo desechado. Por eso vimos cómo es que el Señor Jesús, Dios mismo, Dios en Cristo, que estaba reconciliando al mundo, vino en busca de sus ovejas. Aquellos que lo desecharon, apareció en escena, llamó a Leví, que es Mateo, fue a la casa de Mateo, el publicano, desechado por los judíos, desechado por los fariseos, que ellos, según ellos, eran muy rectos y según ellos Dios estaba con ellos, desechado por ellos. Sin embargo, Jesús le dijo: sígueme. Y a la sola palabra de Jesús, de mirarlo y decirle: sígueme, algo se metió dentro del corazón de Mateo, abandonó el trabajo que estaba haciendo, que le daba buenos dividendos, para seguir al Señor. Dejó lo material y se encaminó rumbo a lo espiritual. Cuando aquellos que aparentemente eran espirituales, que hacían largas oraciones en la plaza, que se sentaban justamente en el banquillo, en el banquito para hablar de las escrituras, de la palabra. Como dice el Señor, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Sin embargo, ellos, cuando escucharon a Jesús hablar, en lugar de recibirlo, porque eran la máxima autoridad en cuanto a la religión, la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que los que parecían ser algo, no eran nada. Y aquellos que parecían ser nada, a eso vino a buscar el Señor.
Por eso nosotros estamos en la iglesia, no porque éramos algo. Estamos en la iglesia porque éramos nada. Sin embargo, estando nosotros muertos en delitos y en pecado, Él nos amó. Y como a Mateo pasó y nos llamó y nos dijo, sígueme. Y nosotros oímos su voz, oímos dentro de nuestro corazón, se produjo algo, oímos su voz y nos levantamos, abandonamos y seguimos al Señor como hizo Mateo. Por eso estamos sirviendo al Señor. Si nosotros no hubiésemos dejado las cosas que en otro tiempo eran importantes para nosotros, no estaríamos en la congregación. ¿Pero por qué estamos en la iglesia? Estamos en la iglesia porque oímos su voz. Estamos en la iglesia porque cuando Él nos llamó, nosotros lo escuchamos, abrimos la puerta y ¿sabe lo que hizo el Señor? Entró y cenó con nosotros. ¿Qué es lo que vimos que hizo con Mateo? Pero cuando entró a la casa de Mateo y se sentó a comer con Mateo, la Biblia dice que vinieron un montón más también desechados por los fariseos, hombres y mujeres que estaban desechados de la sociedad, que para la sociedad era solamente una carga, un tropiezo, era un montón de cosas. Sin embargo, eso que eran desechados eran las ovejas perdidas de Israel, a quien Dios mismo vino a buscar. A esos inútiles, para los hombres, a eso el Señor vino a buscar. Por eso dijimos, ¿quiénes eran estos? Estos que tenían que reedificar, que levantar, que restaurar, eso que los hombres decían inútiles, eso era lo que iban a hacer, un trabajo que los útiles no podían llegar a hacer. No podían, según ellos eran muy útiles, muy santos, muy justos, muy perfectos, pero no podían oír la voz del Señor. No podían oír al Señor, no se daban cuenta quién estaba ahí. Y Jesús dijo, he aquí más que Salomón, la reina de Sabá vino de lejos a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón, y los que están cerca, en lugar de venir a oír, desechan aquel a quien Dios ha enviado. Y luego le dijo, ¿por qué desechaban? Porque los que no son de Dios desechan la palabra que es de Dios. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Entonces oyen la palabra del Señor y ellos siguen, le van siguiendo. Entonces nosotros hemos estado viendo justamente quiénes son aquellos que iban a reedificar, iban a levantar los asolamientos antiguos e iban a restaurar. Y acá nosotros lo vemos en este pasaje donde a esos inútiles que el Señor los llamó y los hizo útiles, ahora le da el mandamiento, diciéndole, vayan a reedificar, vayan a levantar los asolamientos primero, vayan a restaurar, vayan. Es decir, lo estaba ahora enviando a los inútiles que los hizo útiles. Así que si usted se siente como que es un inútil, no se desespere. Está en las manos correctas, está en las manos de Dios. Y si usted permanece en las manos de Dios, Dios va a hacer de usted un hombre y una mujer útil para el Evangelio y útil para el reino del Señor. Así que no se desanime, Dios, Él está trabajando. Entonces, nosotros hemos leído en este pasaje de Marcos, capítulo 16, verso 15, cuando dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahora nosotros miramos, le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Escúcheme, por todo el mundo. 12 a todo el mundo, si le sumamos los 70, 82 a todo el mundo, ¿cómo harían? Porque este mandamiento de ir a todo el mundo es un mandamiento para la iglesia.
Y la iglesia lo componen todos los que han creído y han sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, de quien Cristo es la cabeza, es la iglesia. Entonces a la iglesia en general que la manda que vayan, id por todo el mundo y predicad y predicad. Se hizo no hace mucho una encuesta en cierto país donde se encuestó para ver de todos los creyentes cuánto de la cantidad de creyentes compartían su fe con otra persona. Y haciendo un estudio se comprobó que un 43% estaban comprometidos, nada más, comprometidos con la obra del Señor, pero que había un 73% que no comunicaban a nadie el evangelio que ellos habían recibido. Porque lo que nosotros recibimos, que lo recibimos gratis, porque no se cobra, gratis, la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Quiere decir que lo hemos recibido, no para que muera con nosotros y digamos, yo tengo el evangelio bien guardado dentro de mi corazón, lo tengo acá. No se lo dio para que usted lo tenga y lo guarde. No se da cuenta que usted y yo y nosotros somos aquellos a quienes un hombre, habiendo partido lejos a un lugar distante, le dio a uno un talento, le dio a otro 3 talentos y le dio a otro 5 talentos y le dijo, multiplíquenlo hasta que yo vuelva. Nos fue confiado el evangelio para que nosotros lo multipliquemos. No es para que muera el evangelio con nosotros, sino para que nosotros lo hablemos, lo digamos, lo comuniquemos, lo transmitamos. Para eso, para que transmitamos el nombre del Señor a todos los hombres. Por eso le dijo, id por todo el mundo, no solamente una breve región, todo el mundo, y prediquen las buenas noticias, el evangelio. Evangelio es buenas noticias, las buenas noticias. La información a los hombres de la obra redentora de Cristo. Vayan por todo el mundo. ¿Y a quiénes tienen que ir? Tienen que ir a las personas que hay en el mundo como eran ustedes, que estaban presos, estaban cautivos, estaban presos, estaban enlutados, afligidos, estaban en tribulación. Bueno, esas personas que el mundo está lleno de ellos, bueno, vayan y prediquen el evangelio, es decir, las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que en Cristo Jesús hay libertad, que en Cristo Jesús hay apertura de cárcel, que es el año de la buena voluntad del Señor, que Dios tiene para ellos óleo de gozo, que tiene para ellos manto de alegría, porque Dios ha mandado que se le dé gloria a todo aquel que crea en Jesús. Se nos ha confiado el evangelio para que lo hablemos, para que lo transmitamos, para que lo demos, para que así como Dios operó en nuestras vidas cambios, transformaciones, quitó la angustia, la amargura, el pesar y puso óleo de gozo otro que están en la misma condición que estábamos antes de conocer a Cristo, reciban el evangelio como lo recibió usted. No seamos egoístas, no guardemos el evangelio para nosotros solos. Demos lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia. Hablemos a otro de Cristo Jesús. El Señor le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen. Hay una buena noticia para los hombres lo desconocen. Están en tristeza, en amargura, en cárcel, en prisión. Están amargados, atribulados. Vayan, comuníquenle, díganle que este es el año agradable del Señor. Díganle que este es el tiempo que Dios ha preparado. Díganle que hay de parte de Dios ayuda para el hombre, que Dios ha hecho algo. Infórmenle la obra redentora de Jesús. Infórmenle. Porque ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír?
¿Cómo van a conocer? Van a tener la información de la obra redentora de Cristo en el hombre que cree si no hay quien lo avise, si no hay quien lo anuncie, si no hay pies que lleven el evangelio de las buenas nuevas. ¿Cómo ellos van a oír si no hay quien les hable? Por eso la necesidad de comunicar la fe que hemos recibido a otro. La iglesia tiene que ser una huestes de personas evangelizantes. No es necesario que se lo unja de evangelista, lo vamos a ungir de evangelista. No hace falta. Simplemente tiene que existir el deseo en su corazón de llevar a cabo esta misión que el Señor encomendó a la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Entonces, ¿a quién le encomendó el Señor la tarea? A la iglesia, a usted, a mí, a nosotros. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros también. A todos nos encomendó el Señor el Evangelio, este mandato. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, es decir, buenas noticias. Los hombres están cansados de escuchar malas noticias. Usted agarra los diarios, mala noticia, muerte, homicidio, robo, hurto. Prende el televisor o mira la computadora, robo, hurto, guerra, sangre por todo lado. Los hombres necesitan oír buenas noticias y usted tiene en su boca las palabras de esta vida. Tiene buenas noticias para comunicar. Las posee, le fue dada, está en su corazón, está en su boca. Abra su boca y Dios va a poseer todo. Va a operar, va a hacer su operación extraña. Por eso el mandamiento dice, id, vayan, no se queden, vayan, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Los hombres necesitan la buena noticia, están cansados de malas noticias, necesitan las buenas y usted las posee, Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces nosotros miramos cómo es la carrera del cristiano. No sencillamente es creer, es necesario creer porque la salvación es mediante la fe, pero hay pasos que van llevando a la perfección. Es decir, la persona cree, acepta a Jesús como su Salvador. ¿Y cuál es el otro paso? Tiene que ser bautizado, tiene que pasar por las aguas del bautismo. ¿Y cuál es el otro paso? Debe congregarse. Porque en la congregación de los santos, entonces Dios va a ir perfeccionando su vida, mostrándole cuál es su voluntad. Si la persona simplemente cree y ahí termina todo, no está completado lo que es la buena anunciación del evangelio. Jesús dijo así, vayan, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Quiere decir que el bautismo tiene un valor. No puede decir alguien, no, yo ya creí, es suficiente. El bautismo tiene un valor, Por eso cuando usted entra en el Nuevo Testamento, al primero que encuentra predicando es a Juan el Bautista. En el libro de Marcos, capítulo 1, versos 4 y 5 dice así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ¿qué hacía Juan? Bautizaba.
¿Y qué bautismo era el que él oficiaba? El bautismo del arrepentimiento. Entonces todo aquel que escuchaba a Juan y que quería acercarse a Dios, sabía que tenía que arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Acudía a Juan. ¿Y qué es lo que hacía Juan? Bautizaba. Ellos creían, se arrepentían, querían acercarse a Dios. Entonces necesitaban pasar por las aguas del bautismo. El ser bautizado no es algo que se deba de saltear. No importa si no es bautizado. No. Debe ser bautizado porque es el mandamiento del Señor. Entonces, nosotros iniciamos mirando esto y vemos a Juan. Vemos a Juan bautizando con un bautismo, el bautismo del arrepentimiento. Y venían a él confesando sus pecados y eran bautizados. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y viene detrás de mí uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan seguía bautizando porque él era el que había sido enviado a allanar el camino del Señor para que luego de Juan aparezca el Mesías, el Salvador, el ungido, aquel que dijo: el Espíritu de Dios está sobre de mí y ya me ha enviado el Señor. Me ungió Dios, me ungió Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 22, dice lo siguiente. Después de esto, porque luego de la aparición de Juan el Bautista, Cristo, Jesús, vino y fue bautizado por Juan. Aunque Juan no quería bautizarlo, Jesús le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, así que yo también voy a ser bautizado. Y él también pasó por las aguas del bautismo de Juan. Y luego, llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado y comenzó el Señor su ministerio. Es lo que hemos estado viendo, que Jesús, yendo a su lugar de donde se crió, de su nacimiento, yendo a Nazaret, dice que le fue dado el libro de Isaías y ahí es donde abrió: el Espíritu del Señor está sobre de mí. En San Juan, capítulo 3, verso 22, dice lo siguiente. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Verso 23. Juan bautizaba también, así que estaba el Señor y bautizaban sus discípulos y Juan también bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Así que estaba bautizando Juan. ¿Con qué bautismo? Bautismo del arrepentimiento. Y estaba bautizando Jesús. ¿Con qué bautismo? Bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué bautismo de arrepentimiento? Porque todavía el pecado no había sido expiado. El pecado es expiado en la muerte de Cristo. En los tiempos del Señor es el Antiguo Testamento, aunque nosotros decimos Nuevo Testamento. En realidad el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo se cierra el canón, se pone, hermano, el sello de la salvación para los hombres. Entonces comienza las buenas noticias y el Nuevo Testamento de salvación para los hombres. Entonces nosotros leemos acá, dice que estaba Jesús en Judea con ellos, dice, y dice bautizaban. Y Juan bautizaba también no muy lejos de ahí, con el mismo bautismo. Esto lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 7, dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6, 7, el verso 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Entonces, ¿qué es lo que predicaban a los hombres? Que se arrepientan.
que se arrepientan. Nosotros miramos a Juan, inicia el ministerio y dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Miramos al Señor, inicia el ministerio, inicia con la misma pregunta, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Envía a los discípulos y lo envía ¿a qué? A que le digan a los hombres lo mismo, arrepiéntanse delante de Dios, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que creían se acercaban, creían y se bautizaban en un bautismo de arrepentimiento. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y en el libro de Mateo capítulo 10 verso 5 dice lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es? Lo que Juan predicaba, que era lo que Jesús predicaba y le enseñó a sus discípulos que vayan y que prediquen. No solo iban, predicaban y creían los hombres, sino que los bautizaban. Quiere decir que siempre el bautismo precedió a la aceptación, al arrepentimiento. Se arrepentían y se bautizaban. Por eso no podemos separar el bautismo de recibir a Jesús como su Salvador. Es necesario que lo reciba, claro, porque la salvación es por fe, pero va ligada al bautismo. No está separado, va ligado. Por eso Jesús le dijo, vayan, prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado. En el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, dice lo siguiente. Por tanto, enviando a los discípulos a predicar, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús murió. Se hizo la redención del hombre, la expiación por el pecado. Y ahora Jesús les manda, id, haced discípulos, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos. Y luego dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces miramos dos bautismos ahora. Ahora miramos un bautismo que es el bautismo antes de la expiación y vemos otro bautismo que es el bautismo después de la expiación. No son lo mismo, porque uno era el bautismo de Juan, que comenzó predicando Juan, pero este bautismo es el bautismo de Jesús. Por eso nosotros bautizamos invocando el nombre de Jesús. Cuando nosotros bautizamos a las personas, invocamos el nombre del Señor. Hermano, acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Invocamos el nombre, sí, acepto. Bajo tu testimonio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó el Señor. Pero invocamos el nombre de Jesús, porque es el bautismo de Jesús. Es el bautismo de Jesús. Y le dijo así, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos bautizándolos. Quiere decir que la aceptación de Cristo va ligada con el bautismo. Va ligada con el bautismo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro, que caminó con el Señor, dijo lo siguiente. Pedro les dijo a aquellos que habían escuchado el mensaje y que dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos damos cuenta que hicimos mal. Nosotros entregamos, nosotros pedimos que se lo crucifiquen, nosotros no sabíamos, estábamos ciegos, pero ahora vemos que Él es el Señor, vemos que Él es el Salvador, conocemos que Él es el Cristo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo así en el verso 38, libro de los Hechos. Y Pedro le dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Habla de la invocación del nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Y en el nombre de quién bautizamos nosotros? ¿En el nombre de Juan el Bautista? ¿No bautizamos en el nombre del Señor acaso? ¿No es el bautismo de Cristo que Él nos mandó acaso? ¿A quién invocamos? Invocamos al Señor, a nuestro Salvador, a Jesús en el día del bautismo. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que mire, aceptar, bautizarse y luego mire lo que espera, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 3, la Biblia habla del apóstol Pablo cuando se encontró con ciertos discípulos. Escuche lo que dice. Entonces Pablo le dijo a estos ciertos discípulos que había encontrado, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el bautismo del Señor. Es decir, no era lo mismo el bautismo del arrepentimiento que el bautismo que el Señor mandó, porque eso producía algo. El bautismo del arrepentimiento producía perdón, pero el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo que viene luego de la muerte de Cristo, lleva a un cambio, a una transformación, a una transfiguración, a una vida nueva, una vida espiritual nueva, que es lo que hace el Señor. Cuando oyeron esto, entonces dice, fueron bautizados en el nombre del Señor. Entonces, vamos sobre la línea del bautismo y vamos a ir más profundo en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1, donde el apóstol Pablo habla de un bautismo que ha sido hecho en el creyente. Y dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que produce ahora el recibir a Cristo? Una vida nueva. La persona recibe a Cristo, se bautiza. La Biblia dice, es como que es introducido en el cuerpo de Cristo, muere con Cristo, es sepultado con Cristo. ¿Y qué es lo que surge? Una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que ocurre. Por eso la necesidad justamente del bautismo. Por eso el Señor le mandó y le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el bautismo y el creer tienen que ir juntos. La obra es incompleta si solamente se ha recibido a Cristo. Se necesita recibir a Cristo, luego ir al bautismo y luego el congregarse para completar la obra del Señor. Para que así como el Señor llamó a aquellos que estaban cautivos, presos, los hizo libres, los hizo árboles de justicia y luego los hizo lo que reedifiquen, lo que levanten y lo que restauren, estos que creen, ellos también, se comienza en ellos una obra para que estos también sean árboles de justicia y para que estos también en su tiempo reedifiquen, levanten y restauren. Quiere decir que la obra no tiene que morir con nosotros. Por eso la necesidad de predicar.
Por eso esa triste información de que el 73% de miembros de las iglesias no le comunican la fe que han recibido a otro. Dios produjo cambio en ellos, pero la fe va con ellos y muere con ellos. Sin embargo, no tiene que ser así en el pueblo del Señor. El mandamiento fue dado a la iglesia. Id por todo el mundo y predicad. Está diciendo, no se calle, no cierre sus labios, abra su boca, comunique el evangelio, comunique la vida espiritual que Dios le ha dado y déle esa información de salvación a los hombres que necesitan, que Cristo murió por los pecados de los hombres y que el que cree, Dios tiene para ellos una vida nueva, una vida espiritual, y que aquellos que están en tristeza, en angustia y empezar, Dios puede poner óleo de gozo, manto de alegría y compartir la gloria con ellos. Ese conocimiento está en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Dejaremos que se vaya ese conocimiento con nosotros? ¿Quién sabe el día de nuestra partida? Nadie lo sabe. Entonces, ¿no será mejor, hermano, empezar a echar mano a la obra y a partir de esta misma noche comunicar y hablar el evangelio? Piénselo. No deje morir el evangelio dentro suyo. Abra su boca y el Señor la va a llenar. Esto para los que creen. Así que los que creemos, alegrémonos y gocémonos en el Señor y démosle gloria, porque este mandamiento ha sido dado para todos nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar, agradeciendo al Señor, porque Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, y envió a alguien para darnos las buenas nuevas, y echó sobre de nosotros óleo de gozo, manto de alegría, y compartió su gloria con nosotros. Cierre sus ojos. Oramos.